te notifican o te llegó una notificación, primero, ¿quién emite la notificación? Que primero que todo, a mí me encanta esta pregunta, muy buena, porque lo primero que las personas se preguntan es, ¿y eso qué es? Porque incluso tengo que decirte que la notificación de manera general se da de manera consecutiva en diferentes formas dentro de un proceso. Y aquí Cristian, para que darle pase a Cristian para que se encargue de saludar a los oyentes y también que nos hable un poquito de qué es la notificación. Buenas oyentes, estoy agradecido de estar aquí otra vez y hoy les voy a explicar qué es exactamente. Una notificación es un acto legal por el cual se le informa a una persona sobre una demanda. Así es. Bueno, hoy tenemos un tema, como todos los jueves, en TIC Legales, que sería acerca de la notificación, especificar exactamente de qué estamos hablando de la notificación. Y también quisiéramos agregar lo que es la notificación cuando te llega, cuando tienes que rendir algún tipo de declaración o entrevista dentro de un proceso, de manera como colaborar o como también si fuera como imputado. Así que quedes aquí con nosotros para saber todas esas definiciones, procedimientos, tips e incluso también consecuencias. ¿Qué tienes que hacer y no hacer como cuando vayas a rendir algún tipo de entrevista? Bueno, ¿qué tal si empezamos más bien a desarrollar el tema? A ver, esto de notificación para muchos inmediatamente como que enciende un poquito las alarmas y da un poco de preocupación, ¿no? Te notifican o te llegó una notificación. Primero, ¿quién emite la notificación? Que primero que todo, a mí me encanta esta pregunta, muy buena, porque lo primero que las personas se preguntan es, ¿y eso qué es? Porque incluso tengo que decirte que la notificación de manera general se da de manera consecutiva en diferentes formas dentro de un proceso. Y aquí Cristian, para que darle pase a Cristian para que se encargue de saludar a los oyentes y también que nos hable un poquito de qué es la notificación. Buenas oyentes, estoy agradecido de estar aquí otra vez y hoy les voy a explicar qué es exactamente. Una notificación es un acto legal por el cual se le informa a una persona sobre una demanda. Sí. Ok. Bueno, sí, en sí ese es un ejemplo cuando puede pasar la notificación. Ese ejemplo que habla Cristian puede pasarte que te lo dan mediante un escrito, un papel, que el procedimiento puede suceder cuando hablamos, puede ser la fase de que es como las primeras que pasan dentro de un proceso, que es la notificación de las partes, que es lo principal. Yo pongo, vamos a decir, el abogado interpone la demanda, solicitud de divorcio, pero digamos que es con una causal que no se da una mediación, un acuerdo, entonces se va a proceder dentro de esa demanda, cuando ya se admite, a pasar a la fase de notificación de las partes, donde el abogado o incluso también los citadores de parte del juzgado pueden hacer dos cosas, tanto llamar a este caso a las partes, a la contraparte, como también puede ser por procedimiento de citadores, siempre y cuando también depende de Bactiel, porque a veces los juzgados carecen de recursos, hay que hablar también del tribunal. No es lo mismo a veces un tribunal acá en Panamá como si fuera por ejemplo, una casa de paz en el interior, o sea, puede que se carece de algún tipo de recurso. Entonces puede ser que no sea por la vía de un departamento de citadores, sino que puede ser que el mismo juzgado llame, se le brinda el teléfono para que llame a la otra parte. Además de ser una demanda, también puede ser dentro de un proceso cualquier tipo, judicial, penal, denuncia, querella, como también un proceso administrativo que está lo que puede ser ante un ministerio de vivienda o un ministerio de trabajo, como también puede ser una casa de paz, que bien lo decía, como también dentro de estos juzgados que tienen los municipios, la alcaldía a nivel nacional. Entonces, esa puede ser una de las primeras fases, que es notificar a otra parte. ¿Qué vamos a hacer en este caso, Cristian, cuando nos notifican que somos demandados o denunciados o querellados? ¿Cuál sería la actitud que hay que tomar? ¿Qué tú consideras? Esto yo creo que no sé si Cristian se la sabe, vamos a ver si se la sabe. ¿Qué tú harías si a ti te notifican así que te van a presentar una denuncia de algo, una demanda? Bueno, yo la verdad no estaría obligado a declarar, ya que según se dice,
no estás obligado a declarar este tipo de cosas, a pesar de que hayas sido testigo. Ok, pero recuerda que estamos, ese que está hablando Cristian es que es bien importante porque a veces pasa cuando la notificación de testimonio, a veces las personas le da miedo, bueno, es que puede ser que a ti te estén demandando, te estén denunciando o que sea para una entrevista. Sí, claro, que esa es principalmente la pregunta que tenía yo, o sea, porque cuando te llega la notificación, o sea, ya entendí que eso básicamente viene cuando hay algún proceso abierto, pero cuando te llega la notificación y hay posibilidades de que te llegue de sorpresa, que tú ni siquiera sabías que había un caso abierto, o sea, ¿cómo funciona en esa parte? Mira, realmente yo lo que le diría al oyente, porque esto es algo que te puede pasar incluso hasta para la intención de querer desestabilizarte. Muchas veces puede incluso suceder que sea para desestabilizarte, causar una especie de amenaza o algo por el estilo, como también puede ser sencillamente un mero acto dentro del proceso de que participes en ello. La parte que Cristian señalaba, y muy importante que lo haya dicho porque es verdad, si a Cristian le llega una notificación para rendir una declaración, realmente como testigo, y si como él dijo, carezco de realmente el conocimiento de los hechos de la investigación, no estás realmente obligado, pero es diferente, y ojo, que a veces esta boleta de citación no dicen para qué. Pero, a ver, adolecen de información. Esta parte quiero especificarla porque a veces la boleta de citación te puede decir Casa de Paz de Bellavista, Caledonia, para la notificación es para como denunciado. O sea, como te dice que vas a ir como parte que te han denunciado y te dice muchas veces quién te denunció. Pero a veces la boleta de citación no dice gran información, que muchas veces la persona ahí es donde interactúa el miedo. Esto es un llamamiento incluso y sugerencia porque para que la persona pueda comprender en sí qué es, ellos nada más, hay boletas de citación que lo único que dice es que apersónese al despacho el día tal o incluso al término. Entonces hay que tener cuidado porque una cosa es una boleta de citación para una mediación, para una conciliación, y otra cosa es una declaración como testimonio, o que es una entrevista, perdón, más que todo eso ya cambió porque ahora se le dice entrevista, no se le dice declaración. Pero otra cosa es, por ejemplo, que esa boleta de citación diga al término o conducción. Ojo, que ahí sí te están diciendo ven, obligatoriamente. Claro, que antes de pasar esa parte de qué significa que te citen si yo pues tengo que ir obligatoriamente o no, tú mencionabas sobre el hecho de que te pueden notificar a través de distintos canales o siempre tiene que ir por medio de una boleta de citación. La boleta de citación debe ser, esa pregunta es muy importante, gracias Magdiel, porque esa es la fase primordial de que puede ser de manera personalizada, las boletas de citación son de maneras personales. Ojo, cuando es para que te des por notificado no solamente de un acto, sino también de que se te está haciendo demandado o denunciado, querellado dentro de un proceso. Esa es personalizada. Ya cuando tú formas parte, ya sea de manera que fuiste, diste tus datos y todo ello, tu dirección, tu correo electrónico, tu teléfono, ya existe dentro de un proceso que te pueden enviar la notificación por correo electrónico, sobre todo cuando no dan con tu paradero y ya fuiste notificado del proceso. Es decir, tú no te puedes evadir como una parte demandada, denunciada, querellada, incluso como imputado dentro de un proceso penal. Tú no te puedes dar ahora que te desapegas o dejas de ponerle atención al proceso. Claro. Ya tú sabes que te está siendo investigado dentro de un proceso. Pero ¿cómo queda la constancia de que efectivamente yo recibí la notificación? Tú asistes al lugar. O sea, pero primero... Ahí quedas tú notificado. Pero primero se busca el acercamiento. ¿Cómo se da ese acercamiento? El acercamiento del procedimiento sería el siguiente, el que debe ser para que quede como constancia de que realmente fue debidamente notificado. Sí, porque puede ser que nunca me llegó y entonces... Así, y suele suceder, porque por ejemplo,
Por ejemplo, con las casas de paz, cuando te dan la boleta de citación, siempre hay una primera, una segunda. Y esta primera, vamos a decir que fue por un tema de ruido excesivo, una cuestión la muy clásica. común. Sí, exacto. Claro. Entonces, el vecino, al proceder a notificar a ese vecino, no debe ser el mismo, ni siquiera mediante un administrador del PH o administrador de la residencia, sino más bien que se va a personar a la subestación más cercana o la que sea de la competencia de donde vive la persona, para que entonces un policía y la boleta de citación se le va a sacar una copia también, eso es importante. Entonces, ¿por qué? Porque una boleta es para la persona que va a recibir la citación, como entonces la otra es que te queda de constancia que va a firmar el policía dando fe de que el día tal, a la hora de la tal, se notificó, o incluso no había nadie dentro de la residencia también, porque puede suceder eso, o que la persona no quiso recibir la notificación también. Okay. Porque puede suceder que hay personas. Entonces, esta recomendación también quiero dársela cuando a ti te llega la notificación. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho que donde yo vivo, una persona cuando le llegaba una boleta de citación, una vecina tenía mucho el tema del problema de ruidos excesivos. Entonces, cuando le llegaba la boleta de citación, todo el mundo se daba cuenta, porque armaba unos escándalos, unos gritos al policía. Daba fe de que era ruidosa. El policía no tiene nada que ver con eso. Entonces, yo la sugerencia que le hago a mis clientes es, tranquilo, no te tienes, aquí no pasó nada, lo que hacemos es que recibe la boleta, porque es que a la hora de la hora, ¿para qué vamos a darle vuelta a algo? Es mejor incluso saber qué es lo que se te está acusando, y el que no la debe no la teme también. Entonces, yo le decía, tranquilita, con calma, recibe la boleta, verifica que incluso eres tú, porque sí, también puede suceder que tú tienes derecho, tú puedes tomarla y puedes verificar, porque en ocasiones también ha sucedido que hay nombres similares, sobre todo, Magdiel, cuando hablamos de familia, que el papá tiene el mismo nombre que el primer hijo y el segundo hijo, ¿no? Porque recordemos que las boletas de citación son personalizadas. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Con el nombre y sobre todo la cédula. Y ahí son cosas que tú le puedes decir amablemente al policía. Disculpa, pero, por ejemplo, una vez me pasó a mí como anécdota de que había un proceso penal, pero se sabía que yo era la representante del hijo. Okay. Sin embargo, llegó, era como una solicitud para pedirle al padre de mi representado que saliera de la residencia. Entonces, yo tuve que por teléfono decirle al policía, observa bien, porque el papá y el hijo tienen el mismo nombre, pero con la cédula seguro te vas a dar cuenta quién es el que tiene que salir o no tiene que salir de la casa. Pero no me cometas el error de sacarme al que no tienes que sacar. Más si es algo, es que es una orden por escrito, tienes que cumplir lo que se te dice en la orden. No puede prevalecer algo que tú vas a estar inventando. Entonces, y efectivamente era una sola persona que había que sacar, y no era a la otra persona, porque también por algo es que las órdenes se tienen que cumplir, son mandatos de la autoridad que vienen específicamente quién es la persona hacia quién. Así mismo puede suceder con el arresto. Claro. Entonces, tranquilos, que cuando les llega una boleta de citación, lo importante es leer bien, estar seguro que es con usted y recibirla. Luego de asegurarse que es con usted, puede surgir preguntas de la hora o algo, de la asistencia, qué tipo de, pero no gritándole al policía, porque el pobre policía lo que está haciendo es su trabajo. Claro, ahora, ¿qué viene? ¿Qué pasa después? ¿Te llegó de allí? Muchas veces, como les dije, a veces la boleta de citación puede estar con una gran interrogante. ¿Qué pasa si no se presenta la persona? Dependiendo de la boleta de citación. Si ahí claramente señala que tú estás siendo señalado en alguna investigación como demandado, como denunciante, como querellado o en cualquier tipo de proceso judicial administrativo, lo correcto es que hay que apersonarse. Pero también lo correcto es que vayas con la defensa de un abogado, porque muchas veces hay notificaciones de actos que has cometido sin querer. Por ejemplo, una ocasión me pasó que una representada no sabía que la iban a notificar de un proceso
penal, pero estaba involucrado unos menores y ella, cuando la notificaron, ella quedó por 24 o 48 horas en una subestación por una medida de parte de la autoridad, ya que sin querer las personas con quien ella había tenido una situación que pensó que la habían tratado de robar eran menores. Entonces son ese tipo de medidas. Por ello es que es importante entonces tener en ocasiones estas boletas, no es que no las reciba, más bien recibirla y ser sincero con usted mismo sobre sus actos o cualquier situación que usted recuerde y asesorarse inmediatamente, orientarse con un abogado y si puede en las condiciones llegar ante esa diligencia con un abogado, porque no se sabe qué es lo que puede más allá. Claro. Y sería bueno pues de que esa defensa a partir de ese momento va a estar contigo, acompañándote y que no se va a permitir ningún tipo de vulneración de tus derechos. O sea que es importante inmediatamente buscar asesoría legal para incluso, como bien dice el dicho, el que no la debe no la teme, pero los procesos son procesos. Especialmente, no solamente a veces piensas que hay que ponerle esta importancia de asesorarse o ir acompañados con un abogado cuando eres imputado, cuando es una demanda. Pero ¿verdad, Cristian, que puede haber consecuencias cuando te presentan una boleta de citación, pero para rendir como testimonio? Háblanos un poquito de cuáles pueden ser las consecuencias como testigo. Bueno. Está el testigo, el falso testimonio, que es un delito. Sí, que te pueden... Las consecuencias. Sí, las consecuencias de esa persona que cuando va a rendir una declaración, ¿qué tiene que hacer como cuando va a una entrevista ese testigo? En el Código Penal tenemos, por ejemplo, que cuando tú rindes como testigo, mira, no puede ser que tú te sientas obligado mediante una amenaza, mediante falso testimonio, vamos a decir, le pide a Cristian que vaya a rendir como testigo y le dicen, quiero que digas estos 5 puntos, y ni siquiera Cristian estaba en los hechos, o son 5 puntos falsos. Ni siquiera tampoco le pueden decir como testigo, te voy a dar $100 para que vayas a rendir entrevista, a favor mío o en contra de una persona. Entonces, ¿qué hago? Yo denuncio eso inmediatamente. Exactamente, ese es el falso testimonio. ¿Cuántos eran los años que salían en el código? Refréscame. De 2 a 4. 4 años. Y tiene agravantes, y atenuantes. Las agravantes eran cuando era traductor, intérprete, incluso puede ser un pariente. Claro. Ahora, y eso es bien importante, y yo creo que no nos va a dar el tiempo, pero a ver, ¿qué pasa si no se presenta la persona que es notificada? Era una pregunta que quedó en el aire para que nos aclares. Y lo otro, si hay diferencia entre si la notificación es para, digamos, un caso administrativo o judicial. Mira, en el caso administrativo te decía que la misma boleta de citación te puede decir que si es al término o si es cuando dices al término, ¿qué significa? Conducción. En la misma boleta físicamente, que es un papel, un documento, va a estar firmado por la juez, donde te puede decir que al término o conducción. Estos dos términos, estas dos definiciones, estas palabras la ves, ya tienes que estar y es obligatorio que al término significa que inmediatamente ve. Entonces, aunque sabemos que las casas de paz, dependiendo si esa es la nocturna, tiene un horario especial, igual la que es diurna, que es de 8 a 5. Entonces, ¿y conducción sería? Y conducción también, porque conducción es inmediato. Te están mandando a conducir con todo y el policía ahí mismo. O sea que ya sales que con se parece a la aprehensión, pero la diferencia es que la orden de aprehensión ya va cuando por un hecho delictivo. Y básicamente esta es una orden que ya lo dio, puede ser tanto la fiscalía, no, pero acá estábamos hablando incluso de la Casa de Paz, que utilizan esos términos que estamos ante una esfera administrativa. Cuando es esfera administrativa te refieres a la Casa de Paz, por ejemplo, claro. O un municipio. Ya más que nada temas como con los vecinos, algo que son faltas. Que son faltas. Las faltas administrativas. En el tema judicial, que podemos estar hablando acerca de algún tema tanto civil, judicial
O cuando hablamos de una querella, una denuncia, que es la esfera penal, tomemos en cuenta que puede que una boleta de citación, si tú eres imputado, lo mejor es que inmediatamente consultes con un abogado porque tienes derecho a una defensa, que es lo que hay que tomar en cuenta, que son actos judiciales o claro, actos que tú no tienes conocimiento como abogado y necesitas ir acompañado, aunque muchas veces en un proceso, por ejemplo, en una casa de paz no te van a dar la oportunidad de brindarte el servicio gratuito de un abogado. Sin embargo, en la esfera judicial, por ejemplo, como imputado en un caso X, como ante una primera audiencia de imputación, si tú no tienes, tú lo dices. Eso te iba a preguntar, y te lo asignan. Si se puede imputar sin audiencia. No se puede imputar. O sea que siempre tienes que... Pero recuérdate que no porque no necesites en el acto un abogado, ellos son parte, ellos son parte, ellos no van a ser tu abogado, no van a asumir la defensa suya. Entonces, por lo tanto, si no tienes conocimiento de tus derechos y todo ello, lo mejor y lo ideal sería que llevaras un representante. Claro. Bueno, se nos fue el tiempo, son las 3:30 de la tarde. Muchísimas preguntas en el aire, pero seguramente el próximo jueves tendremos chance de seguir ahondando en este y otros temas. Así que gracias a la abogada Reina Ríos, también a Cristian por acompañarnos, a hablarnos un poco acerca de aspectos importantes en la materia de abogacía, más que nada para aquellos que se enfrentan pues a situaciones que a veces son fortuitas y esto pues puede suceder, y es importante que podamos hablar de eso para que los oyentes tengan una cierta idea de cómo va el asunto. Pero bueno, invito a Rina a que se quede porque viene una entrevista súper interesante. Nosotros nos vamos a cambio comercial y quédese porque esto apenas comienza aquí en las tardes relax de Radio Ancon. Hay una agenda completa cultural y de celebración desde Europa para Panamá. Por supuesto que el Nuevo Mundo comparte muchísimo con el continente europeo y los lazos siguen más que vivos. Y hoy tenemos la gran dicha de contar con la embajadora de la Unión Europea en Panamá, Isabela Matús, quien está aquí para hablarnos de cosas buenas que vienen para este mes en la conmemoración y celebración de cosas bien interesantes. Mañana, si no estoy mal, es el Día de Europa. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y saludo a todos los oyentes del programa. Sí, efectivamente, mañana el 9 de mayo es el Día de la Europa. Es el aniversario de la declaración de Robert Schuman, que era entonces el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, que en su discurso propuso realmente la creación de un gran bloque de integración entre los países europeos para evitar las futuras guerras, porque como sabemos las dos guerras mundiales en el siglo XX empezaron en Europa. Entonces era remedio, la integración profunda entre los países europeos era remedio para evitar futuros conflictos, para crear paz, solidaridad, cooperación. Y ahí estamos 75 años después. La situación en el mundo no es fácil, como sabemos todos, pero yo creo que para lo que estamos atravesando ahora, la respuesta es cooperación, solidaridad, multilateralismo. Me gusta mucho también el ejemplo de la Unión Europea con esa integración. Para mí es una especie de demostración que esa es la salida, ¿no? El camino es no tanto el separarnos, sino el buscar unificarnos a pesar de las diferencias. Sí, nuestra fortaleza es en la diversidad, ¿no? Imagínense, 27 países. A veces la gente se queja que los procesos, Unión Europea, los procesos tan largos, ustedes tienen que hablar todo el tiempo, tanto hasta que lleguen. Claro, porque casi siempre tenemos que llegar o una mayoría muy amplia o al consenso, inclusive en algunos casos. Entonces tarda, pero cuando ya se toma la decisión, ya no cambiamos de rubro, ¿no? Entonces, y cada vez profundizamos nuestra integración. Y sí, ya hablamos diferentes idiomas, tenemos diferente historia antigua, pero también moderna, ¿no? Yo, por ejemplo, vengo de un país que formaba parte del bloque soviético, ¿no? De Polonia. Entonces, y también nos integramos, no era de un día para el otro, es un proceso largo, a veces difícil, pero creemos que este es el camino. Efectivamente.
No sé si tienes No, sí, a la hora los idiomas y no hay una diferencia, sino más bien tenemos muchas cosas en común y por eso es que se busca esa unión, como bien se llama. Y este evento de mañana, exactamente que, ¿sabes? Que los oyentes lo que quieren es precisamente en este programa Relax escuchar buenas noticias, qué hay de bueno, por qué deberíamos asistir. Bueno, a partir de mañana abrimos en el Museo del Ministerio de Gobierno, que es una antigua, que está al costado del Teatro Nacional, entonces en el casco antiguo. Ahí ahí va a estar abierta al público una muestra sobre caminos culturales, caminos históricos en Panamá. ¿De dónde viene eso? Bueno, sabemos que la naturaleza, el alma de Panamá es la conexión, ¿no? Es la conexión, conectar océanos, conectar el norte con el sur, diferentes partes del continente americano. Y el istmo era la primera cosa que interesó también a los europeos, los españoles que vinieron aquí. Y empezaron a atravesar este istmo, construyeron caminos, un camino de cruces y camino real, por donde pasaban mercancía, bueno, gente, y se estableció, bueno, las aduanas en Portobelo, las ciudades que ahora ya son lugares históricos, antes tenían mucho más importancia como ciudad del Dios, ¿no? Y diferentes Palenque y, bueno, Panamá Viejo, ¿no? Y entonces nosotros decidimos con un proyecto financiado por la Comisión Europea tratar de proponer recuperación a este patrimonio, porque es un patrimonio conjunto, es un patrimonio panameño, pero también es un patrimonio europeo. Y hemos hecho junto con los investigadores, no tanto nosotros de la delegación, pero los investigadores, tanto panameños como europeos, pero también otros especialistas de la región de América Latina, hicieron primero una base de datos. Después aquí tuvo lugar una conferencia internacional en abril, se reunieron para hablar, para diseñar cómo de mejor manera se puede dar valor a eso, recuperar eso, mirar eso desde el punto de vista histórico, pero también desde el punto de vista de desarrollo de las comunidades locales que están ahí, ¿no? Entonces eso por supuesto trajo también un montón de material fotográfico, interactivo, lo que vamos a mostrar en esta muestra. Ahí en el totalmente gratuito pueden entrar y ver el fruto más visible de este proyecto, también junto con el guía, porque se también elaboró un guía, que es un guía turístico, también porque es un lugar poco visitado. Pero queremos proponer unas soluciones basadas en las experiencias ya existentes en el mundo, cómo recuperar este patrimonio histórico. Que también está rumbo o en proceso a ser tomado en cuenta como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Está en las negociaciones y la verdad es que es muy pertinente que se haga. Me ponía a pensar también escuchándola, Panamá tiene historia con Europa, por lo menos desde donde registran los libros de historia, 1501, ¿saben? Con la llegada de Rodrigo de Bastidas al Istmo. Pero por cuestiones de, bueno, no sé, quizás el mismo sistema educativo en Panamá ha hecho mucho énfasis en la historia republicana, en las relaciones que tenemos con Estados Unidos, que está bien porque es lo que hemos visto, pero hay muchísima historia precolombina, pero con Europa a veces como que se nos queda un bastante material, no es decir un poco, bastante material todo lo recorrido, porque incluso aquí vinieron desde Escocia, y hubo un intento de escoceses que querían colonizar Darién. También la importancia de
cómo los franceses traen tecnología a Panamá, pero bueno, hay muchísimo que compartimos con Europa. Hay muchísimos, sí. Bueno, los ahí no se llamaban investigadores, más bien aventureros, ¿no? Muchos aventureros. Seguidores. Aventureros europeos aprovecharon para venir aquí. Sí, el primer intento de construir el canal fue hecho por los franceses. Bueno, de alguna manera nosotros lo hemos también, bueno, no digo... No que hemos cerrado, porque vamos a esperamos cooperar más en Panamá en sus proyectos logísticos, pero Unión Europea, Banco Europeo de Inversiones tenía mucho aporte a la ampliación del canal. Entonces nuestro aporte europeo sigue ahí, siempre pensando en eso, en la naturaleza de la conexión que ofrece Panamá, ¿no? Pero yo creo que usted ha tocado un tema muy importante, porque yo creo que se ha investigado muchísimo cómo el Istmo de Panamá ha aportado, por ejemplo, al cruce de los animales, biodiversidad, pero yo creo que todavía falta por descubrir cómo ha aportado a la comunicación entre culturas, ¿no? Claro. Culturas de Mesoamérica con América Latina. Bueno, con América del Sur, perdóname, con América del Sur. No, yo creo que las investigaciones arqueológicas, antropológicas, podrían ser muy interesantes en este rubro también. Sí. Claro, bueno, y se dice que por aquí pasó gran parte del oro de Perú hacia Europa, o sea que hay una conexión muy importante y qué bueno que se esté realzando el papel que tuvo esta ruta colonial transísmica para esa comunicación, ¿no? Que siempre hemos sido un lugar natural de tránsito y por supuesto que para los europeos siempre ha sido importante. Y nos pudiéramos quedar hablando de eso, pero también hay que seguir andando en las otras actividades porque sé que hay más actividades que se van a estar presentando. Sí, efectivamente, sí, nos hemos quedado en este primer tema que me parece fascinante, pero normalmente la Unión Europea tiene más de 140 delegaciones en todo el mundo, ¿no? También los países miembros tienen sus embajadas, aquí por ejemplo al 10 embajadas de los países miembros, y tradicionalmente por el Día de la Europa tratamos de concentrar varias actividades en el mes de mayo para mostrar también nuestro espíritu de trabajar en el equipo Europa, ¿no? Entonces hacemos, además de esta muestra que va a estar abierta el día 17 de mayo, a partir del 19 hasta el 23 también hay una muestra de cine europeo, ya por la cuarta vez en la Universidad de Panamá. Cruzamos dedos que todo salga. Sí. Todo saldrá bien. Ahí vamos a presentar películas europeas, también una película ucraniana. Esas son las películas que nos han proporcionado los países miembros. Después, en poco tiempo, tenemos planes, ahí vamos a anunciar las fechas pronto exactas, vamos a pasar esta muestra del cine al Colón, porque Panamá no es solo ciudad de Panamá. Me encanta. Y Colón tiene ahora también un centro cultural muy interesante, así que queremos aprovechar. Nosotros desde la Delegación de la Unión Europea tratamos de trabajar con juventud también. Es el mandato de nuestros comisarios europeos, comisarios que se ocupa de cooperación, que nos enfocamos en la juventud. Y por eso tenemos un grupo que se llama Altavoz Juvenil, que es un grupo muy bonito de los jóvenes peruanos que normalmente también están involucrados en diferentes organizaciones, que son activos en sus propios entornos, y ellos también nos dan las ideas, dónde ir, cómo presentarse, cómo llegar con nuestros mensajes aquí a los panameños. Entonces ellos nos sugirieron también ahí a ir al Colón. Y
Y también vamos ahí en la misma universidad, mis colegas también están organizando unas jornadas culturales con las clases de idiomas europeos, pues claro, nadie va a aprender a hablar un idioma durante el día, pero por lo menos para ver la riqueza también de lenguas, ¿no? Claro, que lo mencionaba al principio, la gran diversidad que existe en lenguas en Europa. También tenemos dentro del lo que es el cine, traemos un cineasta de Europa que va a hacer talleres para cortos, para cortometraje. Wow. Esto ya con el éxito el año pasado aquí dentro de nuestro programa se realizaron varios cortos en Panamá, fueron presentados también en los días de Europa muy buenos, así que seguimos con estos talleres, seguimos con el concurso de los cortos. Todo eso en mayo. Todo en mayo, en todo mayo. Y al final del mayo también vamos a ir fuera de Panamá con los embajadores de los países miembros. Vamos a ir a Chiriquí, vamos a ir a David y vamos a ir a Comarca Nové Buglé para visitar, porque ahí tenemos un proyecto de la electrificación rural muy grande. Claro, que lo he escuchado y es bastante bueno y seguramente hay muy buenas experiencias que compartir y usted sabe que acá tiene las puertas abiertas para hablar de eso. No sé si Lina, ¿tienes alguna? Felicitarlos porque no solamente se han encargado de estar aquí en la ciudad, sino también Chiriquí, Colón. Me encantó la participación de la juventud. Me habló de unos grupos de los mismos muchachos dentro de aquí de la organización son escuchados. Eso es importante y es valioso para que ellos fluyan, se expresen y se vayan preparando para el futuro, ¿no? Claro, y nosotros nos ocupamos de que sean escuchados no solo, por nosotros, pero también fuera. Llevamos representantes de Altavoz Juvenil a las conferencias internacionales. Por ejemplo, últimamente había una representante de Altavoz Juvenil en una conferencia sobre la seguridad fuera de Panamá, en Ecuador, Bogotá, perdóname, colega, en Bogotá. Y hay que recordar que el evento de mañana es 9 de mayo, es un evento gratuito, que es en Casco Antiguo, Casco Viejo. ¿De qué hora? Pero no es solo, a partir de mañana está abierto, pero va a estar abierta el 17 la muestra, no es solo de un día. Exacto. Está ahí la muestra en el horario es desde 8 hasta las 4 de la tarde. Ahí está el casa, porque eso está dentro del Ministerio del Gobierno. Así es. Entonces son los horarios... Que fue cedido, ¿no? Para convertirlo en museo. Y no sé si se había usado antes y si no, qué manera de poder abrirlo al público también. Ha habido algunos otros eventos allí. Creo que hemos hecho un evento sobre las voces indígenas el año pasado. Ajá. Pero es un espacio relativamente nuevo. Sí. Entonces creo que no es tan conocido en el mapa de los espacios de la cultura, pero son muy activos. Que vale la pena ir a conocer el edificio, pero por supuesto participar y celebrar mañana el Día de Europa. Quiero aprovechar que está acá con nosotros ya para que también nos cuente los programas, porque la Unión Europea tiene varios programas andando. Erasmus, por ejemplo, es uno de esos programas insignes de la Unión Europea, y ya que estaba hablando de los jóvenes, creo que sería bueno compartir con la audiencia las oportunidades que existen. Sí, efectivamente, Erasmus es un programa que hace años ya fue expandido fuera de la Unión Europea, porque antes solo era intercambio dentro de la Unión Europea, pero ahora abarca casi todo el mundo, y América Latina y el Caribe usa muchísimo este programa. Tiene tanto parte para, digamos, los estudios generales, ahí porque a veces la gente me pregunta, ¿cómo aplico el Erasmus? Si son estudios generales, los estudios al nivel licenciatura, quería decir, cada uno tiene que preguntar a su oficina de cooperación internacional, porque son las universidades, en este caso panameños, que pueden suscribir
convenios con universidades europeas y ahí Erasmus financia como circulación de los estudiantes, porque ahí dentro de los mismos estudios un estudiante puede pasar a estudiar 6 meses en una universidad, 6 meses en otra, y se lo cuenta el crédito, ¿no? De hecho, mañana sale una revista sobre la Unión Europea junto con la prensa, y ahí también tenemos testimonios de una becaria Erasmus que explica cómo funciona eso. Y Erasmus también tiene una parte ya maestría, postdoctorado también, y ahí ya son aplicaciones individuales, ya son becas individuales, ¿no? Para toda esta información, ¿dónde podemos seguir? Se pueden hacer enlace en nuestra página web, y también el Ministerio de Asuntos Exteriores aquí tiene un link, tiene una oficina que promociona las becas en el extranjero. Entonces también pueden acceder a esta información a través del Ministerio de Asuntos Exteriores de Panamá. ¿Tienen redes sociales? Sí. U en Panamá, claro, en sus diferentes, digamos, expresiones, del Twitter, de Instagram, de TikTok. No hay TikTok. Nosotros no hay TikTok. Sería UE en Panamá, Instagram, lo pueden conseguir. Ahí buenísimo. Está todo detallado, ya vi la agenda de mañana. Bueno, yo quiero reiterar nuevamente las felicitaciones a todos los europeos residentes en Panamá por mañana, el Día de Europa. ¿Cuántos años son? 75 de la declaración del Schuman. Bueno, desde la declaración ya el camino todavía tomó, pero claro, esa declaración conjunta. Y no sé si usted quisiera dejar un mensaje también. Me gusta el título de la exhibición Panamá-Europa, Caminos que Unen, y justamente este día celebra esa unidad que les lleva a la victoria. Sí, nosotros yo creo que compartimos con Panamá una visión de que en el mundo hay que tener reglas claras y hay que trabajar conjuntamente, ¿no? No podemos permitir que se decide por la fuerza, que se obligue a otros países. Cada uno tiene el derecho de decidir por sí mismo, y en estos tiempos difíciles nos veremos como socios con Panamá, y esperamos que la buena voluntad, el multilateralismo y la solidaridad va a prevalecer todo. Qué bueno. Qué gran mensaje. Muchísimas gracias nuevamente a la embajadora de la Unión Europea en Panamá, Isabela Matús. Hasta una próxima ocasión. Bueno, esta es casi su casa también, así que cuando guste compartir más información, acá nos tiene completamente a la disposición. Así que, bueno, a celebrar mañana por lo grande, para ahí nos pasaremos en esas exhibiciones y proyectos que estén andando. Muchísimas gracias. Claro que sí. Bueno, con esto nos vamos nosotros con algo más de la programación musical y cambio comercial, y regresamos con nuestra segunda hora de programa. Todavía queda más aquí en Relax.